Nuestras inversiones andan en el orden de los 200 millones de dólares. Wow, increíble. 1.500 apartamentos, un total de 200 millones de dólares en República Dominicana. Qué locura. Busqué mis cuentas de ahorro, no tenía un centavo. Definitivamente yo no tenía dinero. Desmonté algunas cosas del carrito y recuerdo que me quedé con un jamón. Un jamón fue lo único que yo pude llegar a mi casa. De verdad que nunca pensé, ciertamente, llegar aquí. Pero hay un filósofo, matemático, físico, griego, Arquímedes, que dice: dame un punto de apoyo y te moveré el mundo. Yo creo que eso fue lo que pasó. Aprendimos algo que nos catapultó. Y ahí desarrollamos fue la venta masiva de solares. Tomamos un terreno que teníamos ahí, unos 300,000 metros de tierra. Hicimos una idea innovadora. Vamos a vender solares. Yo recuerdo haber recibido en el primer mes 2 millones de dólares. Wow. Bienvenidos a otro episodio de Actitud Millonaria. En el episodio de hoy tenemos una persona muy especial que tengo años conociéndolo, de verdad que sí. Y venimos desde República Dominicana. Él tomó un vuelo aquí está hoy con nosotros. Así que, José, muchísimas gracias de brindarnos tu presencia aquí hoy en día y tu conocimiento también. Las gracias a ti, Josué. De verdad que me siento muy distinguido de participar de esta entrevista. He visto tu progreso, me he disfrutado cómo has crecido. Así que muchas gracias y de verdad que me siento muy motivado con tu audiencia en compartir mi experiencia. Claro que sí. Para las personas que no saben, un poquito de contexto. Yo a ti, José, creo que tenemos, ¿qué? 15 años más o menos conociéndonos. 18 años. 18 años. Wow, tú lo tienes al número así. Primero yo conociéndote a ti y sí. Luego tú conociéndome a mí, porque sí. Cuando te conocí tú eras bastante sí, un pequeñito. pequeño. Sí. Yo tengo 31, es decir, 18 años atrás tenía 12. 12 años. 12 años yo tenía. Sí, que yo visitaba tu casa con frecuencia. Ni siquiera me había dado cuenta de eso. Yo tenía 12, 13 años en ese momento. Sí, qué locura. Entonces, obviamente nos conocimos en la iglesia. Tú tocabas la guitarra. Tocaba la guitarra en la iglesia, allá en Santiago. Y no me había percatado de eso. Yo tenía 12 años, 13 años. El tiempo pasa, ¿eh? El tiempo pasa y vuela. Entonces, la razón por la cual estás aquí hoy, porque hoy en día eres un emprendedor y un empresario muy exitoso allá en República Dominicana, pero no siempre fue así. Tu historia es una historia que a mí mismo me inspira y es una historia de progreso, superación personal y quiero compartirla aquí hoy en día. Pero antes de eso, para las personas que no te conocen, ¿quién es José Espinal y qué tú haces hoy en día en el mundo de los negocios? Bueno, gracias por esa presentación. Sí, primero también me motiva tu historia, pero bueno, me has invitado para que hablemos de mí. José Espinal es un joven que viene de una familia de recursos limitados en República Dominicana, con mucho deseo de superación. Siempre quise ser ingeniero civil, lo logré. Luego hice estudio de maestrías. Y nada, mucha pasión, mucho deseo, buen esposo y padre de 4 hijos. Y quiero escuchar las preguntas y ver cómo ustedes me sacan. Claro, no. Pero ¿y entonces ¿qué tú haces hoy en día en el mundo de negocios, en la parte empresarial? Bueno, tengo una empresa que se dedica a las bienes raíces. Construimos apartamentos, vendemos lotes de terrenos. En República Dominicana le decimos solares. Uh-huh. Y bueno, para que tengas una idea de la magnitud de nuestro negocio, al día de hoy estamos construyendo actualmente 1.500 apartamentos. Wow. Nuestras inversiones andan en el orden de los 200 millones de dólares en términos general. Tenemos varios proyectos de apartamentos y varios proyectos en diferentes localidades también de desarrollo de lotes de terreno para la construcción de viviendas. Wow, increíble. 1.500 apartamentos, un total de 200 millones de dólares en República Dominicana. Qué locura. Y pensar que tú me conociste hace 18 años. Sí. Entonces, ¿cómo tú empiezas en todo lo que es este mundo? Porque obviamente cuando tú empezaste, no supongo que no tenías esta visión que tienes hoy en día o que ibas a llegar a esta magnitud de manejar 200 millones de dólares en términos de inversiones en bienes raíces. ¿Cómo fue que empezaste en este mundo poquito a poquito? De verdad que nunca pensé, ciertamente, llegar aquí. Pero hay un filósofo, matemático, físico, griego, Arquímedes, que dice: dame un punto de apoyo y te moveré el mundo. Yo creo que eso fue lo que pasó. Yo recibí un punto de apoyo en una ocasión, ya después de haber hecho mi estudio de maestría. Una señora confió en nosotros, puso unos terrenos en nuestras manos y
permitió que lo desarrolláramos y que con el mismo desarrollo pudiéramos pagarle sus terrenos y bueno, lo que quedara era nuestro. Esa fue la palanca que apoyó que nosotros pudiéramos hacer lo que estamos haciendo hoy. Nosotros vendimos ese proyecto de solares o lotes de terrenos. Claro. Pudimos honrar el compromiso con la propietaria y de ahí surgieron nuevos proyectos de lotificación de terrenos, ya posteriormente el desarrollo de viviendas, apartamentos, Claro. bajo lo que nosotros conocemos allá, el fideicomiso inmobiliario. ¿Qué es eso? El fideicomiso inmobiliario, aquí en Estados Unidos lo dicen TRUP, es la creación de un patrimonio autónomo que administra los fondos de las partes involucradas, la del terreno, los clientes, y entonces lo administran como patrimonio autónomo, fuera del alcance de todos los intervinientes, da garantía a todo el mundo, y bueno, tú desarrollas el proyecto y cuando finalices las utilidades son tuyas. Ok. Entonces como un fondo de inversiones, básicamente, más o menos. No, es un instrumento de medios, porque el fondo de inversión toma recursos y lo invierte. El fideicomiso inmobiliario funciona como un tercero imparcial. Más bien es lo más parecido a un árbitro. Okay. Toma recursos de todo el mundo y bajo un contrato, el contrato fiduciario, que dicta las reglas y constituye ese fideicomiso, ese tercero imparcial toma decisiones solamente regidas con lo que dice ese contrato. Okay. Eso le da garantía al cliente, claro, le da garantía a los inversores, terceros inversores, a los prestamistas, a los acreedores, que son los bancos, también a los aportantes de los terrenos, le da garantía al promotor, al desarrollador, a todo el mundo. Entonces se crea, el fideicomiso viene de la palabra griega fide, que significa confianza. Es generar confianza para realizar un negocio. Claro, ok. Entonces tú te vuelves como básicamente el intermediario o el puente que conecta todas las partes. Exacto. Y entonces tú ganas por el puente. Yo soy el fideicomitente promotor, como le dicen en el término técnico eso. Ok. En mi mente es como que el puente que conecta todas las partes de manera sencilla. Ok. Así es. Entonces, esa primera persona que te dio la oportunidad de hacer eso con esos lotes de terreno, esos solares allá, ¿cuánto, digamos, era el valor que tenías que pagarle a ella o cuánto fue ese primer negocio? ¿Cuánto te ganaste en ese primer negocio? Mira, es una historia maravillosa, porque yo tenía que cumplir con un requisito mínimo de pago y realmente yo no contaba con esos recursos. Okay. Para ella permitirme desarrollar los terrenos. Aquí le dicen un down payment o algo. El principal. Firmamos un acuerdo de promesa, de la promesa de ese negocio, pero había que buscar un capital inicial. No era mucho, pero yo no lo tenía. Déjame decirte que pasó un tiempo y mi situación económica no era la mejor. No era la mejor. Recuerdo, y me dijiste que hiciera énfasis en la historia, que en una ocasión yo fui al supermercado porque estaba acostumbrado por lo menos a disponer de las cosas que yo necesitaba, a comprarlas con facilidad. Pero ese día voy al supermercado y echo algunas cosas en el carrito. Cuando voy a la caja, paso la tarjeta, no hay dinero. Bueno, yo pasé 5 tarjetas, busqué mis cuentas de ahorro, no tenía un centavo. Pero para resumirte la historia en ese aspecto, ya ese era el final. O sea, definitivamente yo no tenía dinero. Desmonté algunas cosas del carrito y recuerdo que me quedé con un jamón. Un jamón fue lo único que yo pude llegar a mi casa ese día. De verdad que en ese día yo me di cuenta que Dios había sido bueno conmigo porque me había provisto durante tantos años. Claro. Y que por primera vez sentía la necesidad en mi casa. Recuerdo que hasta lloré como de la gratitud, de una mezcla de gratitud, pero ¿qué me espera? También de la incertidumbre. Pero fue un día de mezcla, de felicidad, dando gracias por el pasado, pero incertidumbre por el futuro. Esa misma noche, uno de mis hijos se enferma. Le dan fiebres altas. Y yo la llevo a la clínica. En la clínica hay una persona que me había visto
y que yo había solicitado un préstamo con ella y me lo habían negado. Y yo estoy con la niña mía, Carolina Haday, en la clínica y me encuentro con esa persona. Siempre le agradezco a esta persona este gesto. Y ella me llama, una dama, y me dice, José, pero yo tenía vergüenza de llamarte, no pude ayudarte en aquella ocasión cuando me solicitaste ese préstamo. Yo estoy tan avergonzada contigo porque quería ayudarte. Y yo le dije, bueno, pero no se pudo. Y dice ella, sí, no se puede, pero ¿tú crees que haya oportunidad ahora? Imagínate, en la situación que yo estoy, esa persona me ofrece nuevamente la oportunidad de facilitarme ese dinero. Y así fue. Al otro día pasó por allá y en una semana ya yo tenía los recursos, cuando había tocado fondo, para poder emprender ese proyecto. Wow. Y déjame decirte, viendo tus entrevistas, que son fascinantes, usted habla mucho y hace en énfasis en lo que son los activos pasivos. Activos que generen ingresos pasivos. Exacto, los activos que generen ingresos pasivos. Ese préstamo me dio, como quien dice, la oportunidad de desarrollar ese terreno. Efectivamente, comencé a desarrollarlo y en la misma primera semana yo había vendido prácticamente el 25% del volumen de deuda que yo tenía. En la misma primera semana. Recuerdo yo que estaba vendiendo, vinieron varias personas, se interesaron. Josué, a partir de ese momento, lo que yo soy hoy no ha dejado, o sea, yo no he dejado de recibir dinero a partir de ese momento hasta el día de hoy. O sea, logré pagarle a la propietaria de los terrenos, logré pagarle a aquella amiga que el día que le fui a pagar no quería que le pagara porque yo era considerado un buen cliente. Y desde ese momento y hasta ahora nosotros hemos estado fluyendo, reinvirtiendo, creciendo. Wow. Y ahí comenzó todo. Me encanta eso. No, yo no tenía idea de que había sido así. Quiero, antes de hablar del presente o de ese momento en adelante, quiero echar hacia atrás del punto en el cual tú vas al supermercado, intentas comprar y no tienes dinero para hacer la compra, para llevarle comida a tu familia. ¿Qué sentiste en ese momento? Obviamente sentías gratitud por el pasado, pero ¿qué había pasado que anteriormente sí había tenido o sí tenías para proveer, pero en ese momento no? ¿Qué había pasado en términos de, no sé, tal vez un negocio salió mal o lo que sea? ¿Qué había pasado en ese momento que te había llegado a eso como en inglés se dice rock bottom, como al fondo del mar? Muy interesante esa pregunta. Si supiera que lo único que había pasado era que yo había tomado un riesgo. Yo había decidido emprender. Y aquí yo quiero motivar a estos emprendedores que te siguen y que tú le das tan buenos consejos. Y es que hay que tomar riesgos. Mi vida estaba muy cómoda. Yo podía, con lo que ganaba, de hecho, yo era empleado público, no sé si tú lo recuerdas. Sí, claro. Empleado público y todo estaba muy bien. Ganaba el equivalente a $500 mensual. Pero cuando tú tienes un salario, tú te administras. No es lo mismo cuando te llega una oportunidad de este tipo, donde tú tienes que expandirte. Claro. Los compromisos aumentan. Entonces, parecía en ese momento, que el compromiso que había asumido me superaba. Y efectivamente, ahí comienzan a complicarse las cosas. Mi vida, si yo hubiese decidido ser un empleado toda la vida, un asalariado, yo creo que no hubiese tenido mayores contratiempos. Claro. Porque tengo la preparación, o sea, ¿quién no desea un ingeniero con maestría y con experiencia? Todo el mundo, pero ¿y el salario que se te va a pagar? Entonces, sí, el asunto se complicó fruto del emprendimiento que yo estaba llevando. Porque ya yo tenía que buscar, de hecho, yo para pagar, para resolver aspectos legales tuve que buscar un dinero también para comenzar ese negocio, para hacer la promesa. Y yo entiendo que la vida se me comenzó a complicar desde el momento que decidí emprender. Todo estaba muy cómodo. Ok. ¿Y por qué, entonces, por qué decidiste emprender? Porque si tú estabas cómodo como empleado, tenías ingeniería civil, maestría, técnicamente estabas cómodo, por así decirlo. ¿Por qué decidiste emprender y tomar ese riesgo? Sí, imagínate.
Por el mismo hecho que tú estás aquí en Estados Unidos. La verdad que uno quiere mejorar su estilo de vida, Claro. uno quiere ser instrumento de bendición para otros, no solamente ser un consumidor, sino ser un proveedor de bienestar, expandirse. Y yo quería crecer, quería generar recursos, quería generar riqueza, y no hay otra forma. O te quedas como estás, o emprendes. Claro. Y toma los riesgos que eso significa. Claro. ¿Qué te dijo? Tú estabas casado ya en ese momento, ¿verdad? Sí, ya estaba casado. ¿Qué te dijo tu esposa o tu familia cuando tú decidiste emprender en ese lado? Te voy a ser honesto, no recibí el acompañamiento ni la comprensión Claro. por la ignorancia de lo que la ignorancia que tenían en ese momento de los negocios que yo estaba tomando. Lo veían muy riesgoso, decían tú te estás metiendo en cosas que no vas a poder salir. Recibía consejos de desaliento. Muchos consejos de desaliento. No sé si con otros emprendedores te haya sucedido lo mismo, Sí. pero al final yo tuve que convencer a mi esposa de que iba por buen camino. Tuve que convencer a parte de mi familia. No todos quizás se pudieron convencer. Tuve que convencer a mi familia también de que iba por buen camino, pero traté de que las distracciones no me sacaran del objetivo. Claro. Seguí adelante. Claro. Bueno, en el caso mío, tú conoces a mis padres Sí, y sí. eso. En el caso mío, no... De nuevo, el punto de vista o los lentes con los cuales ellos veían la vida, ellos quieren lo mejor para mí, pero los Claro. lentes con los cuales ellos veían la vida decían, no, esto es riesgoso, vas a fallar, no lo hagas. Entonces, yo creo que por lo menos muchas veces nuestras familias quieren lo mejor para uno, pero no tienen la misma visión que uno tiene. Entonces, yo creo que también Dios pone en algunas personas la visión del futuro, de progresar, de salir allá afuera a lo desconocido, intentar conquistar el mundo. Y muchas veces eso también significa tener que conquistar adentro de la casa para poder salir a conquistar afuera. Entonces, me parece interesante eso. No sabía, de verdad que no. Entonces, ¿cómo tú llegaste a convencer a tu esposa? Porque creo que es la persona más importante aquí que hay que convencer para poder emprender el negocio. Obviamente lo pregunto porque tal vez hay personas allá afuera que dicen, bueno, mi esposo, mi cónyuge, lo que sea, no me apoya en mi proyecto o en mi emprendimiento. ¿Cómo llegaste a tú convencer a tu esposa? Muy interesante esa pregunta. Yo diría que lo que hay que comprenderla, porque tan rápido ellas no se van a convencer. Yo sobrellevaba, ¿verdad?, su incredulidad y trataba de seguir adelante, igualmente con la familia. El convencimiento de las esposas, para aquellos emprendedores quizá que están manejando, y de la familia, va a llegar cuando los resultados te estén acompañando. Claro. Mientras no haya ingresos que cambien su estilo de vida y que ella ya esté en una posición económica diferente, evidentemente que ya no van a creer. Las esposas no creen hasta que no ven. Eso es verdad. Ver para creer. Entonces, hasta que el ver llega, hay que ser comprensivo, hay que entenderlas, pero la visión Dios te la ha dado a ti. Me la dio a mí. Entonces vamos a seguir adelante y cuando lleguen los resultados, entonces, Claro. que nos acompañen. Claro. Y que disfruten entonces del Sí. crecimiento. ¿verdad? Claro que sí. Y entonces, ¿cómo en ese momento que tú vas al supermercado, llegas a la casa, te sientes? Porque yo imagino, yo como hombre me imagino el peso en tus hombros que tú sentías en ese momento de no poder llevar la comida a la casa como tú quieres y como el deber de un hombre es. ¿Cómo te cómo fue esa dinámica en ese sentido? Porque obviamente ver para creer, pero en ese momento no había nada para ver. Nada. Y la única persona que creía eras tú. Más o menos en ese momento, supongo. Porque ¿cómo fue y cómo seguiste adelante o te levantaste de ese momento tan difícil que fue? Mira, esto te va a parecer contraproducente, pero debo compartirlo. Uno de los días más felices que yo recuerde en toda mi vida fue ese. ¿En serio? En serio. Porque, por lo menos ese día, ya después, bueno, pensamos, pero ese día. Porque al yo llegar ya de provisto, porque no solamente era que no había recursos, era que los números negativos, porque si la tarjeta no pasaban, era porque había una deuda. Claro. Y yo no recuerdo en ese momento tener para respaldar las deudas. No era solo que no habían recursos, era que el balance era muy negativo.
Pero cuando yo llego a mi casa, así, con un jamón, como te dije, Dios usó ese momento para que yo pudiera mirar al pasado y recordar lo abundante que Él había sido conmigo. Y recuerdo que caí de rodillas, oré y di gracias a Dios por la abundante vida que me había dado hasta ese momento. Tú dirás, bueno, ¿estuviste satisfecho en ese momento? Sí. De verdad, yo pude ver que ya tenía, no recuerdo la edad, pero debía tener 30 y pico de años. Y en 30 y pico de años había tenido el sustento diario. Claro. Y más allá del sustento. Lo que pensé entonces después fue en ver cómo hacía una planificación. Me reuní con mi esposa y cómo reducíamos los gastos, cómo cambiábamos el estilo de vida. Vivíamos en un apartamento bastante cómodo, ver si habían otras localidades más baratas. En fin, yo le dije, mira, yo no quiero estar en un lugar donde Dios no quiere que yo esté. Claro. Y voy a hacer todo mi esfuerzo, pero las cosas no están saliendo bien. Eso fue lo único que hice. Ok. Básicamente arroparse hasta donde Hasta la donde sábana... me llegue la sábana. Exactamente. Y yo creo que hoy en día, especialmente en Miami, creo yo, hay personas manejando carros que no pueden pagar, viviendo en lugares que no pueden pagar, y están literalmente menos de un mes de irse a la quiebra y quedar en la calle. Y yo creo que eso es totalmente ilógico y irresponsable. Y lo digo porque yo lo hice. Entonces no lo digo porque lo veo, pero lo digo porque yo personalmente lo hice de insensato. Irresponsable también. No tenía una familia, esposa y hijos y eso, pero lo hice de una manera muy irresponsable. Y entonces terminé, no sé si sabes esto, pero yo terminé trabajando en una gasolinera como cajero aquí en Miami hace unos años atrás. Y eso fue después de haber hecho $1 millón. Wow. Qué conmovedora historia. Entonces, en 2018 yo tenía 25 años. Ese fue el primer año que yo hice $1 millón en ventas. Y menos de un año después estaba trabajando como cajero en una gasolinera aquí en Miami. Entonces, y la razón de eso fue... Me salió un negocio malísimo, perdí muchísimo dinero, pero además de eso, los gastos, no miraba nada, es decir, vivía la vida loca. Entonces, me pasó eso y yo creo 100% que uno tiene que arroparse hasta donde le dé la sábana, personalmente. Pero, al mismo tiempo, yo creo que también hay que alargarse o estrecharse o empujar para poder llegar a un siguiente nivel. ¿Cómo tú hiciste eso en ese momento? ¿Cómo tú te empujaste para llegar y seguir creciendo poco a poco? Fíjate, hay una frase que no sé de quién es, que dice, en la vida o se gana o se aprende. En tu caso, por lo que veo de ti y cómo ha sido tu superación, yo creo que ganaste una experiencia. Sí. Ganaste una experiencia. No perdiste $1 millón. Ganaste una experiencia que va a valer millones de dólares. Uh-huh. Las riquezas no están en lo material. Las riquezas están en las ideas. Uh-huh. Una idea produce dinero y después te voy a hablar de eso. Tú estructuras una buena idea y produce millones de dólares. Millones de dólares. Entonces, las experiencias lo que hacen es que te hacen más fuerte para lidiar con el camino de esas ideas. 100%. Yo lo que creo que todas aquellas cosas adversas que sucedieron, lo que hicieron fue prepararnos para que llegado este momento, entonces, seamos administradores prudentes y tomar en cuenta aquellos dolores del pasado para no volver a repetirlo. Van a volver otras caídas, pero van a ser aprendizajes también para seguir subiendo de nivel. En mi vida ha sido así. Cada vez que llega un nuevo reto, lo que llega es una nueva oportunidad. Una nueva oportunidad. Te voy a poner el caso de la pandemia y quizá estoy haciendo un salto. La pandemia me produjo a mí una sensación similar a aquellos tiempos. Me hizo recordar incluso las experiencias del supermercado, la experiencia del supermercado. Y tú dirás, ¿cómo? Ahora era diferente. Yo tenía mucho dinero en la fiduciaria, en los fideicomisos inmobiliarios. Tenía mucho dinero en inversiones, en activos inmobiliarios. Pero resulta que llega una pandemia. Y por lo regular, yo me manejo con los flujos de efectivos. Cuando llegó la pandemia en su centro, se declaró el estado de emergencia, el país cerró. Sí, los bancos cerraron. Adivina cómo me sentía yo en mi casa. Desprovisto porque no tenía recursos. Había que, incluso, recuerdo un momento que yo tenía temor
el mismo temor de si no sabía si le podía dar de comer a la familia, porque los bancos estaban cerrados. Las vías de acceso al dinero que uno poseía no estaban disponibles y uno no sabía cuándo esto se iba a normalizar. Pero resulta que en la pandemia, con esa falta de liquidez que teníamos muchas inversiones, aprendimos algo que nos catapultó. Y ahí desarrollamos fue la venta masiva de solares. Tomamos un terreno que teníamos ahí, unos 300,000 metros de tierra. Hicimos una idea innovadora. Vamos a vender solares. Pero la idea de vender solares era para capitalizarnos en el momento, para obtener flujo propio de la empresa, no solamente del patrimonio autónomo, que ya te expliqué cómo sucede, sino obtener un flujo propio que nos apalancara. Pues déjame decirte, Josué, que esa venta de solares fue un éxito porque la pandemia le creó un sentimiento de lo importante que es tener un hogar a la persona. Porque todo el mundo estaba en su casa. Claro. Y nunca antes se había vendido tantas viviendas, tantos bienes raíces como se vendieron en la pandemia. Y nosotros lanzamos justamente en la pandemia un proyecto de solares. Yo recuerdo haber recibido en el primer mes $2 millones. Wow. Después que lo lanzamos, solamente de down payment. Y hicimos aquí un poco con la teoría de los activos, ¿cómo es? Activos que generan activos ingresos pasivos. También hicimos un plan que se llama Solares Tipo SAN, que es una compañía prácticamente aparte, donde colocamos también a modo de plan de pago que incluye un interés. Colocamos en pesos dominicanos 400 millones de pesos dominicanos, que vienen siendo casi $4 millones. O sea, impresionante. Y generamos esos flujos propios de la empresa, que hoy son lo que sustentan la parte operativa de nuestra empresa mientras realizamos los proyectos. Wow. Entonces la pandemia te abrió una línea completamente de negocio porque te empujó o es como una gomita que tú la tiras así y la sueltas, entonces explota y se va súper lejos. Sí. Y eso fue lo que te pasó en ese momento. La pandemia sacó lo mejor de mí. Porque, de hecho, yo tenía un solar o un lote de terreno, tengo que hablar en los términos más universales, que lo tenía para construir mi vivienda en el futuro, porque ya me sentía en posición de comprar. Lo vendí. Vendí muchísimos inmuebles. Todo lo que yo pude vender en la pandemia y hacerlo líquido, lo hice. Pero eso me abrió una oportunidad extraordinaria. De hecho, nosotros somos un antes y un después de la pandemia también. O sea que la pandemia fue un reto que trajo muchas oportunidades. Claro. En mi caso, en la pandemia yo estaba trabajando como cajero en el medio de pandemia. En marzo de 2020 yo estaba trabajando como cajero y la pandemia en sí, sino lo que pasó después, sí me abrió un montón de oportunidades porque pude dejar el trabajo de gasolinera, me tomé un riesgo grandísimo de mudarme con unos amigos aquí en Miami y después todo explotó. Entonces, en ese momento, en el caso tuyo, cuando tú te ves con muchas inversiones no líquidas, porque eso era lo que pasaba, y se te ocurre esa idea de voy a entonces vender solares, ¿qué fue lo que tú hiciste en ese momento para empezar a promocionar o a venderlo que te ayudó a hacer todo eso? Y del otro lado, ¿cómo fue que se te ocurrió la idea de la parte del plan de pago para conseguir un flujo de efectivo tan masivo de $4 millones? Sí, solamente de iniciar, o sea, de down payment. Pero lo bueno de vender estos lotes de terreno era que, como yo tenía los lotes ahí, cuando yo lo vendía, la persona daba un inicial y el resto, entonces, era sometido al plan de pago. O sea, el panorama cambió. Nosotros identificamos, recuerda cómo nacimos, sin recursos. Claro. Luego fuimos paleando las deudas, cumplimos. Adquirimos otro terreno en el entorno a medida que íbamos vendiendo los solares de la primera compra, porque recuerda la frase de Arquímedes, dame un punto de apoyo y te moveré el mundo. Eso fue lo que comenzó a mover todos nuestros negocios. Entonces, luego hicimos negocios, las inversiones, los ingresos que recibíamos, con ello íbamos comprando terrenos en el entorno. Hicimos negocios con muchísimas personas.
Hoy día en la zona tenemos más de 2 millones de metros cuadrados. Wow. 2 millones de metros cuadrados en activos. Es natural que quien tiene muchos activos inmobiliarios, y es lo recomendable, he visto las entrevistas de ustedes y por eso es que decíamos que coinciden. Claro. El dinero en la mano no hace nada, pero también es muy necesario tener una X cantidad de dinero contingente. Pero yo comenzaba a invertir en activos. Lo que ganaba lo invertía y compraba. Y eso ha sido mi resultado. Entonces, llegada la pandemia lo que hizo fue que me diagnosticó. Me dice, mira, está muy bien la estrategia, tú tienes muchos activos, pero aquí hay una vulnerabilidad. Tú no puedes tener esta falta de liquidez que tienes. Claro. Ya para el volumen de negocio que manejas, tienes que tener dinero disponible. Entonces, si tengo activos en terrenos, Claro. vamos a buscar un medio para vender esos terrenos, pero yo no puedo un terreno decir, yo vendo 1 millón de metros cuadrados y va a aparecer un comprador y dice, lo compro. Claro. ¿Cómo lo vendo? Entonces ahí surgió la idea de masificar la compra de lotes de terrenos. Romperlo en pedacitos más pequeños. Sí, ¿cómo venderlo? Bueno, vamos a ofrecer oportunidades de pagos. Que usted con una cuota muy baja puede separar. Te damos un plan de pago para que complete el inicial. Y entonces, completado el inicial, nosotros te ponemos el resto en cómodas cuotas. Y ahí, ese fue el negocio que realmente explotó porque subsanó la falta de liquidez. Entonces, ahora hacemos los proyectos de fideicomiso en nuestro patrimonio autónomo, pero por el otro lado tenemos un ingreso operativo para la empresa, claro, que con ello cubrimos todos los gastos diarios y también hacemos nuevas inversiones hasta que llegan las utilidades de aquellos proyectos que claro, son enormes, que están en los patrimonios autónomos, del cual nosotros tenemos límites para el manejo de esos recursos. Claro, no me encanta. Entonces, de un lado tú tienes el ingreso, que es como el cash flow, el flujo de efectivo de manera constante, y ese dinero entonces tú lo rediriges para entonces crear proyectos, para entonces luego continuar y que cuando eso empiece a pagar, seguir la rueda. Exacto. Me encanta eso. Y hacer nuevas inversiones. Ok. Entonces, mencionaste la parte de que tú estudiaste ingeniería civil y tienes una maestría. ¿Por qué estudiaste ingeniería civil al principio? Siempre quise ser ingeniero civil. No sé, es algo que desde pequeño yo dije, yo quiero ser ingeniero civil. Quiero ser ingeniero civil, pero te cuento. Cuando uno se mete en el mundo de los negocios, a mí me encanta la ingeniería civil y me sirve para dirigir mi empresa. Claro. Pero me he dado cuenta de una cosa que ahí coincidimos. Los estudios universitarios simplemente te dan una base. Porque yo lo que menos, y no quiero con esto traer desconfianza ni nada, claro, pero lo que yo menos ejerzo es la ingeniería civil. Ahora mismo yo soy un gerente. Yo tengo ingenieros civiles que hacen el trabajo y yo lo fiscalizo como general manager o gerente general, CEO de la compañía. Pero lo que menos yo hago ahora es la parte técnica de la ingeniería. Eso todo uno lo subcontrata. Claro. Entonces me volví más un administrador de negocios que un ingeniero civil. Pero yo siempre amé ser ingeniero civil y me gusta. Y lo que estoy haciendo está claramente relacionado con la ingeniería civil, que es la construcción. Claro. Se necesita un ingeniero civil que conozca. Pero yo diría que ya en el mundo, cuando tú te vuelves promotor, desarrollador, tú cabes más en la categoría de empresario, emprendedor. Los riesgos económicos, tú le prestas más atención a los indicadores económicos que a lo que están haciendo en obra y ese tipo de cosas. Claro. Porque ya tú especializas un personal técnico que se encarga de la calidad de esos proyectos. Sí, yo me recuerdo... bueno, yo soy ingeniero electromecánico. Como tú sabes. Y yo me recuerdo que cuando me gradué de la ingeniería allá en Pucamaima, en Santiago, yo ganaba $350 mensuales. Y yo dije, esto no puede ser el final. Es decir, yo estoy totalmente descontento con este ingreso. Y yo me recuerdo que la razón por la cual yo fui a estudiar ingeniería electromecánica, aparte de que me obligaron, porque quería ser jugador profesional de fútbol, pero eso es otra historia, era porque en mi mente era la carrera que más pagaba con menos tiempo en la universidad. Porque obviamente ser doctor te cuesta 10, 12, 15 años. Y dije, no, yo no voy a hacer eso. Abogado, no me gusta leer, ni voy a leer francés. Entonces, en las ingenierías, yo dije, bueno,
la ingeniería electromecánica y la civil son las dos que pagan mejor. A mí no me gusta pasar mucho tiempo debajo del sol, así que me voy con la parte eléctrica. Terminé trabajando en el sol, en zona franca, como quiera. Pero me di cuenta de que no es el camino para, digamos, adquirir la libertad financiera, que es lo que uno piensa cuando va a la universidad. Así es. Uno tiene que crecer personalmente, aparte de lo que da la universidad. La universidad simplemente te da un título, un papel, y sí te puede dar habilidades en ciertos ámbitos o aspectos, pero no te va a ayudar en términos de seguir y progresar en la vida, porque lo que tú estás haciendo ahora, o la idea que se te ocurrió, no vino de la universidad. No vino de la universidad. Y le agrego a lo que dices, la universidad te forma para ser empleado. Para ser empleado. Ya cuando tú te quieres salir de eso, hay otras habilidades que necesitan estar contigo. Y yo creo que el arrojo, el valor, atreverse, los riesgos calculados, no los riesgos espontáneos. Yo a nadie le recomendaría que haga un riesgo espontáneo. Usted tiene que calcular sus riesgos. La Biblia dice, quien que se sienta y quiere construir una torre, como quien que quiera construir una torre, primero no se sienta y hace todos los cálculos para ver si con los recursos que cuenta puede terminarla. Para mí ese es un principio fundamental. Y hay una cosa también para esos jóvenes que quieren iniciar una carrera, que lo veo muy bien, porque todavía en la sociedad que vivimos, el hecho de tú decir que eres ingeniero, aunque no lo ejerza, te da un estatus y te abre a ciertos círculos. Entonces, sí, si van a estudiar algo, yo tengo 3 recomendaciones. Primero, algo que te guste, que tú ames hacer eso. Segundo, que eso que te guste, tú también cuentes con las habilidades naturales. Si tú quieres ser arquitecto, tú tienes que tener unas habilidades naturales para la arquitectura. Si tú quieres ser una persona que hable varios idiomas, en lenguas, como le dicen allá, te tienen que gustar los idiomas, pero tú tienes que tener también habilidades para aprender idiomas. Y tercero, y no menos importante, que eso que te gusta, eso para la cual tú tienes habilidades naturales o dones, entonces sea de beneficio para la colectividad. Y tú dirás, oh, qué altruista se ve eso. Sí, muy altruista, pero también tiene un componente económico. Claro. Tú puedes hacer algo que te guste, que tú tengas habilidades, pero que nadie lo necesite ni que tú llenes un cometido. ¿Y sabes qué va a pasar con ese negocio? Porque no tiene demanda. Correcto. Ahora, cuando tú tienes algo que te gusta, que tú tienes habilidades y hay mucha gente esperando por ese servicio o ese invento que tú has hecho o para eso, para la cual tú te has preparado, eso indica dinero. Claro. Dinero. Porque tú estás llenando una necesidad de tu comunidad, del mundo. Y eso es dinero. Eso es transaccional. Sí. Dame un producto bueno, el iPhone. Todo el mundo tiene un iPhone porque es bueno. Y yo te doy dinero por ese producto porque le saco beneficio. Entonces, de eso se trata. Yo creo que los jóvenes, antes de estudiar, deberían pensar en eso. En eso. La carrera universitaria es una herramienta. Entonces, una herramienta que sea rentable también. No te metes en algo que la gente no esté demandando. Claro, sí. Y con eso, bueno, tú sabes la sabiduría de mi papá, ¿verdad? Sí, sí. Él dice, me ha dicho toda la vida, si tú no vives para servir, no sirves para vivir. No sirves para vivir. Y lo gracioso del caso aquí es que usualmente las personas que más sirven a la mayor cantidad de personas también son las que ganan más dinero. Así es. Por simplemente ley. Un negocio lo único que hace es resolver un problema. Y en eso ofrece un producto o un servicio que resuelve un problema o una necesidad. Mientras más grande sea ese problema o esa necesidad, más dinero va a ser el negocio. Pero lo que tú estás haciendo es sirviendo a las personas. Sirviendo. Entonces, así lo veo yo. Y es la realidad. Y no sé por qué. Y te voy a hacer esta pregunta a ti. ¿Por qué tú crees que en nuestros países hay como un mal concepto en términos del dinero? Es decir, todo el mundo quiere ser rico, pero ven a los ricos como las personas más malas que existen. Wow. Qué reflexión más interesante tú has traído. Porque sí, yo pienso lo mismo. Mira, vamos a hablar de lo positivo. En este país, Estados Unidos, la gente quiere escuchar las historias
de las personas que han tenido éxito. Por eso, literalmente por esto existe esto y me gasto miles de dólares mensuales aquí. Sí. Precisamente para eso. Y la gente quiere escuchar las historias, o sea, quieren seguir los buenos consejos. Pero en los países nuestros es verdad. En nuestros países tú tienes que luchar con esa cultura de que los ricos son los malos y el valor es la pobreza. Realmente yo me he puesto a estudiar eso, pero yo creo que nosotros vivimos en países donde la política se ejerce de manera populista. ¿Cómo así? Populista quiere decir que los políticos, en sentido general, no estoy pensando en nadie en específico, sacan provecho de la pobreza que hay en nuestros países. Entonces, imagínate, hay muchos pobres, el mercado electoral más grande que hay son los pobres. Entonces los pobres tienen sus propios mentores. ¿Adivina quién? Los políticos. Entonces los políticos siempre van a decir, ustedes no son los culpables de su pobreza. Ustedes lo han hecho todo bien toda la vida y los culpables son los ricos que se han aprovechado, lo han explotado y se han quedado con las riquezas que le pertenecen a ustedes. Ellos le han quitado toda su riqueza. Eso es el socialismo. El socialismo acusa al rico de quedarse con el dinero del pobre. Pero el capitalismo dice, no, todo lo contrario. Dame lo mejor de ti, supérate y yo te voy a premiar con riqueza, porque si tu producto es bueno y mucha gente lo consume, tú te haces rico. Claro. Entonces yo creo que es la mentoría del pobre en los países como el nuestro. Los mentores de los pobres, los coach de los pobres, no es Josué. Vienen siendo los políticos. Los políticos son los coach, los que tienen ese mensaje sistemático sobre la población y entonces idealizan la pobreza para buscar y tener siempre cautivo el mercado electoral que lo mantiene en el poder. Y no solamente hablo de República Dominicana, eso es todo Latinoamérica. Claro. Por eso es que llegan esos gobiernos populistas en esos países. Porque la gente, esos políticos dicen lo que la gente quiere escuchar. Oh, pero mira, me di cuenta que a mí me robaron. Entonces yo no soy culpable de mi pobreza. Entonces, en cierta forma, no lo ayudan a asumir responsabilidades en su vida. Claro. Mira lo que estamos hablando al principio. ¿A qué se debe nuestros inicios? A que tomamos el riesgo. Fueron decisiones nuestras, Por decisiones errores nuestras. o cosas buenas nuestras que nos llevaron a este punto. Tu historia, tú caíste, trabajaste en una gasolinera, pero tú no te quedaste, no vino alguien y te dijo, mira, fue otra gente que te robó. No. Tú dijiste, me gustó la palabra, vincúlalo. Yo tomé malas decisiones. Claro. Y esas decisiones me llevaron a eso. Pero me levanté. Pero si alguien acusa a otra persona que no seas tú de tu pobreza, evidentemente que te va a dejar siempre en el hoyo. Claro. No, y es así. Y eso yo no lo había visto de esa manera, que los políticos son los mentores de los pobres, porque le dicen que la culpa de su pobreza es de otra persona en vez de ellos mismos. Y lo gracioso del caso aquí, no sé si sabes quién es Jim Rohn, él ya murió, pero es un de desarrollo personal muy, muy famoso. Y él dice, tu desarrollo personal jamás va a superar tu cuenta de banco. O no, tu cuenta de banco jamás va a superar tu desarrollo personal. Así Puede es. ser que tu cuenta de banco supere desarrollo personal en $1 millón, pero lo vas a perder. Y eso fue lo que me pasó a mí. Mi cuenta de banco superó mi desarrollo personal porque yo no sabía manejar esto. Y no estaba listo para eso. Eso fue como ponerme en una barra aquí con 500 libras en mi espalda. Tú no podías. Y no podía. Y no podía. Entonces, creo que una persona que está en un momento de necesidad, en vez de pensar, es culpa de fulano y fulano y fulano, piensa, ¿qué yo he hecho o qué he dejado de hacer que me mantiene en esta situación Exacto. en la cual estoy aquí hoy en día? Entonces, si uno empieza por ahí, empezó el paso correcto. La pregunta es, ¿qué tú vas a hacer mañana para salir de ahí? Si es que tú quieres. Porque hay personas que conozco, y seguramente conozco un montón también en República Dominicana, Claro. que te ven a ti, me ven a mí, esto y lo otro, y dicen, me encantaría ser como fulano. Debe ser muy suertudo de esto y lo otro. Pero no ven todo el trabajo, no ven todo el sacrificio, la disciplina, la responsabilidad y las cosas que hemos tenido que hacer para llegar al punto de hoy en día. Entonces, lo primero que yo diría es, mírate a ti mismo, examina qué tú has hecho, bien o mal,
y qué has dejado de hacer, Exacto. bien o mal, para llegar al punto en el cual estás hoy. Y si tú decides, bueno, quiero cambiar, entonces trázate un camino. Lo gracioso del caso hoy en día es que hay el Internet. Cuando tú creciste no Sí, hay sí. Internet. Hoy en día está YouTube, está Google, totalmente gratis. Si usted está viendo esto, obviamente tiene acceso al Internet. Hay sin número de caminos que tú puedes tomar para salir en la situación en la cual estás. Y sabía qué es lo más peligroso de esto, porque ahí hablamos de las causas, lo que genera esa... Pero no hemos hablado de la consecuencia, que era lo que tú decías. ¿Por qué a los ricos se les rechaza? ¿Sabes por qué? Quien te manipula o quien te victimiza, te manipula. Y te manipula para sus intereses. Eso está claro. Entonces, tú terminas trabajando para la agenda de otro y no la tuya. O sea, la gente no... hablamos del político, no lo hacen de gratis. Claro. Es que cuando ya yo te victimizo, ya tú eres mío. Te puedo manipular para mi agenda, para mi Porque yo provecho soy tu personal. héroe. Entonces, ahí viene. Se promueve el resentimiento, entonces, contra todo aquello Claro. que no se parece a mí. O sea, los ricos entonces son odiados y la pobreza es venerada. Pero Es un asunto totalmente que parece incomprensible, pero tiene mucha lógica desde ese punto de vista. Claro. Y lo gracioso del caso aquí es lo siguiente, que hablamos de socialismo, ¿verdad? Y la Biblia es muy clara. El que no trabaje, que no coma. Tú vas a cosechar lo que tú vas a sembrar. Tú no puedes esperar ser rico si tú nunca has tenido las características o la actitud que un rico ha tenido. Si tú nunca has tomado un riesgo a dirigirte o a hacer algo para cambiar tu vida, tú no puedes esperar tener resultados. es tan sencillo como eso. En el caso tuyo, obviamente no siempre tuviste la abundancia que tienes hoy en día. No. ¿Cómo fue que tú saliste de esa mentalidad de pobre y de hacerte la víctima? No sé si te hiciste la víctima antes. ¿Cómo saliste de ese entorno, esa burbuja? Porque obviamente creciendo en un país como el nuestro, yo amo República Dominicana, pero seamos realistas también, el entorno que nos rodea no es el mejor para uno poder seguir adelante. Aquí en Estados Unidos uno sale a Miami y lo motivan viendo un carro de lujo. En República Dominicana le tiran piedra. Entonces te lo rayan. Sí, te lo rayan. Entonces ¿cómo fue que tú saliste de eso, de ese entorno y ese ambiente que te limitaba a tu progreso? Déjame decirte que yo siempre fui rebelde a ese ambiente. Todo el tiempo. Quizá no había tenido la oportunidad de salir, pero siempre mentalmente estaba en contra de ese tipo de ambiente. De hecho, yo me crié con mi abuela, que hizo la de mi madre, o sea, fue quien me crió, a quien le agradezco, ¿verdad?, todo el cuidado que tuvo conmigo. Y siempre los hijos de mi abuela, o sea, los hermanos de mi padre, tenían hijos de mi edad y me llevaban ropas. Y déjame decirte, Josué, que a mí no me gustaba que me regalaran. No me gustaba. Y mi abuela lo sabía y ella se lo decía, miren, déjala ahí. Yo voy a ver de qué forma, pero a él no le gusta que le den. Siempre, y no es por nada, a mí en una ocasión me regalaron un carro. Una tía muy querida, porque su hijo había terminado la universidad y se había ido para Santo Domingo a estudiar. El carro se quedó en Santiago. Y la tía, muy querida, por cierto, se acerca y me dice, mira, para que vayas a la universidad, ese carro. Y esto parece un poco radical. Debía aceptar el carro ahora, yo pensándolo bien. Pasaste mucho trabajo. Sí, porque pasé mucho trabajo. Pero lo que sí te digo que yo le dije que no, que yo quería comprar mi carro, mi primer carro. Entonces, todo eso estuvo ahí siempre. Lo que pasa es que no se habían presentado las oportunidades para explotar. Entonces, yo creo que los jóvenes tienen que tener mucho de eso. Quizás no tan extremistas, pero deben tener mucho de eso, de tratar de lograr las cosas por sus propios medios y pidiendo la bendición de Dios. No esperar que sea otro que te resuelva tu problema, sino tú asumes tu responsabilidad con tu vida. Claro. ¿Y cómo entonces tú diferencias, digamos, de una persona, por ejemplo, que te da el carro, ¿verdad? Que podría haber sido, mira, ese es Dios mandándote eso como una bendición, versus socialismo. ¿Cómo tú puedes diferenciar de esas dos cosas? De una persona que simplemente te utiliza o quiere manipularte como víctima y darte
no sé, 100 dólares, 100 pesos para mantenerte ahí en una soguita versus una puerta que Dios te abre para seguir adelante, como esa señora que en el hospital te dijo, hey, quiero ayudarte, Exacto. Y luego entonces una semana después te dio el préstamo para tú poder explotar el negocio. ¿Cómo tú diferencias entre esas dos Míralo cosas? ahí. Mira qué fácil. El carro mentalmente me iba, si bien es cierto, iba a resolver un problema inmediato, pero quizás si yo recibí ese carro, mi mente se iba a sentir cómoda recibiendo aquello que no me costó nada. Mira qué interesante lo que tú acabas de... nunca la había visto así. Ese carro, Dios no permitió que yo lo recibiera porque quizás me iba a hacer un daño incluso en términos mental y de mi ímpetu y mi deseo de superación. Porque si yo recibo el carro, yo pudiera ya mentalmente prepararme para decir, pero quizá en el futuro me pueden regalar otras cosas. Oye, tía, Oye, tú no sí. quieres, tú tienes un carro Mercedes-Benz por ahí. Claro, que me y quieres esto, regalar. lo otro. Entonces, en pocas palabras, eso me podía llevar a convertirme en un parásito. ¿Qué es un parásito? Se alimenta de otro nada más. En cambio, mira cómo yo valoro la ayuda de la amiga de la clínica, que ella no me regaló nada. Ella me dijo, mira, yo quiero ayudarte con el préstamo que te negué en aquella ocasión. Yo quisiera que lo tomes ahora. Ella me prestó dinero a una tasa de interés. Yo le tomé ese dinero prestado, lo invertí, pagué mi préstamo, pagué gustosamente los intereses y hoy en día yo le debo a ese préstamo todo el patrimonio que tengo hoy porque yo no tenía un centavo. Entonces, mira qué interesante. Me creó disciplina financiera. Me creó disciplina financiera. Y yo creo que eso es lo que los jóvenes tienen que estudiar también. Tienen que obtener conocimientos en el manejo de sus finanzas. Tienen que buscar gente que tenga más experiencia que ustedes. Tienen que aprender a llevarse de otros que hayan tenido éxito y no comprar el discurso de la mediocridad y del pesimismo y del conformismo que está inculcado en nuestras naciones. Y peor aún, ¿cómo es que yo voy a sentir animadversión o resentimiento por una persona que haya logrado el éxito? Todo lo contrario, lo que yo debo es acercarme, hacerlo mi amigo o mi amiga y pedirle consejo de cómo lo hizo, a ver cómo yo lo puedo hacer. Claro, y eso es 100% es así. Y no estamos diciendo tampoco que no hay personas que han logrado el éxito, que lo hicieron éticamente, porque no lo hay. Pero yo creo que hoy en día uno tiene que discernir. Decir, ok, si una persona tiene un producto o un servicio, está sirviendo a las personas de la manera correcta, los casos de éxito están allá afuera, ok, es real. Si una persona es totalmente lo contrario, entonces obviamente yo creo que hoy en día es muy difícil esconderse y es simplemente por el hecho de las redes sociales porque exponen todo a la luz. Sí, y es muy difícil una persona hoy en día ser exitoso cuando tiene un montón de esqueletos en el closet. Porque siempre salen a reducir. Por lo menos ha sido mi experiencia viéndolo en otras personas. Entonces, creo que también tienes toda la razón en ese lado de la diferencia entre una puerta que se abre que te convierte en un parásito versus una puerta que se abre que te eleva al siguiente nivel, como esa señora. ¿Qué fue lo que pasó antes que la señora te negó el préstamo? Porque antes, obviamente, cuando te lo negó, tú estabas en una situación mejor económica. Y cuando te lo dio, estabas en una situación no, pero para nada buena. Mira, al parecer, según lo que ella me cuenta, era que no había disponibilidad. Okay. Ellos querían ayudarme porque ella guardó ese sentimiento, pero me lo rechazaron. Tú sabes que los recursos no siempre están disponibles, a veces están en otra cosa. Y ella se comprometió conmigo en darme el préstamo. O sea, quiere decir que ellos hicieron la evaluación. Claro. Y yo cumplía porque era un préstamo con garantía. Escúchame, era un préstamo con garantía. Entonces yo calificaba. Y ella dijo, mira, yo te voy a apoyar en eso. Pero después me dijo, mira, no te puedo apoyar. Entonces ella quedó con ese sentido de culpa. Ya, ok. De culpa. Quizá, y ni me evaluó la segunda vez. Quizás si me evalúa la segunda vez no califico, entonces. Claro. Ella se quedó. Entonces te evaluó la primera vez, pero simplemente otra persona estaba en la lista. No sé. Sí. Quizá el flujo no le ayudó, pero ella se comprometió conmigo, de verdad. Wow. Si ella un día ve esta entrevista, va a saber quién es. Siempre le manifiesto mi agradecimiento y mi aprecio por ese apoyo. Claro. Y no lo vas a creer. Mira qué interesante, porque ya que comparaste dos casos, ¿sabía quién fue mi garante y quién puso la propiedad de garantía para yo tomar ese préstamo? ¿Quién? La misma tía que me estaba regalando el carro.
Pero qué interesante. Mira, si yo obvio ese detalle en esta entrevista, Sí. la tía que, porque siempre me ha querido mucho, siempre ha querido lo mejor para mí. Entonces, fíjate, ahora sí yo recibí el Claro. apoyo de ella, pero ella me sirvió de garante y puso su título, incluso hipotecó su negocio. Wow. Hipotecó su negocio para que me facilitaran ese préstamo. No fue una garantía mía. Y fue esa tía querida. Que después, déjame decirte, en la actualidad, uno de mis proyectos, yo tengo muchos proyectos de desarrollo de terreno. Ujú. Su hijo vive aquí en Estados Unidos. De hecho, nos vamos a reunir el sábado. Uno de mis proyectos, yo decidí entregárselo a ella por Wow. completo. Un proyecto pequeño, no es tan grande. Yo le di las pautas, lo vendió y te voy a decir en términos dominicanos, ella invirtió 6 millones de pesos y el garante fui yo de los 6 millones de pesos. En esta ocasión, yo firmé como garante en el banco para comprar el terreno por 6 millones de pesos dominicanos. Sí. Eso en dólares ustedes lo calcularán. El peso dominicano es 58 pesos por dólar. Resulta que hoy ella tiene vendido 50 millones de pesos con esos 6. Wow. Pagó el préstamo, tiene dinero en caja. Y bueno, su hijo vive en Orlando, como un hermano para mí. Ya está en proceso incluso de cambiar de vida. Para que tú veas que el bien también se devuelve. Claro. Y bueno, lo digo aquí no como para pretenderlo, sino para que sea parte de la historia. Claro. Claro. Hoy ella incluso está pensando que con ese negocio es que ella se puede retirar, con el negocio ahora del financiamiento de los solares y esas cosas, y va a dejar de trabajar. O sea, ella está pensando en su retiro porque son activos pasivos. Claro. O sea, actualmente ya trabaja en su negocio. Pero esos activos empiezan a generarle flujo de efectivo e ingresos le están pasivos. le están generando. Wow. Y ella lo está prestando. Entonces ya ha convertido ese emprendimiento, que nosotros las apoyamos con nuestra experiencia. O sea, Claro. así como ella me ayudó a mí, yo también puse mi capacidad y mi experiencia a ayudarla. Y hoy ella tiene un inmueble que es lo que te digo, le deben 50 millones de pesos de cuenta por cobrar. Wow. Y ella tomó 6 millones prestados y esta vez fui yo el garante del Qué interesante. Qué interesante eso. Entonces, tal vez, si no sabemos por qué no pasó, pero tal vez si tú hubieses tomado ese carro esa primera vez y te vuelves un parásito, ella no tiene la confianza de ser garante con el préstamo en eso. Y si no es garante con ese préstamo, entonces no termina construyendo lo que hoy en día existe. Totalmente de acuerdo contigo. ¿Te das cuenta? O sea, que vale la pena irse por el camino largo. Claro, claro. Y mira, ¿qué tú crees que fue la diferencia, digamos, de esa tía darte su apoyo de esa manera? Cuando tal vez no había el ver para el creer, ¿verdad? ¿Qué fue la diferencia en ese caso para ella darte ese apoyo en ese momento? Mira, la verdad que no sé, yo diría que Dios intervino con ella porque por eso es que le agradezco tanto, porque tú sabes lo que tú tomar los riesgos, pero apostar tu negocio a mi emprendimiento. Ella creyó demasiado en lo que uno estaba haciendo. Claro. Creyó mucho. No sé, por eso le doy gracias, porque lo hizo sin ningún tipo de razonamiento. Quizá el cariño, el amor que me tenía, la motivó a tomar esa decisión. Ella no calculó los riesgos. No, pero salió bien. Claro, pero salió bien. Y lo bonito aquí el caso es que muchas veces, por ejemplo, yo he visto situaciones que alguien le brinda una mano a alguien para ayudarlo y esa persona entonces no termina siendo agradecida. Y yo creo que eso Dios no lo bendice, pero para nada. En el caso tuyo ha sido todo lo contrario. Sí. Entonces, agradecimiento al extremo. ¿Por qué? Porque te brindó el apoyo incondicional en el momento que tú más lo necesitabas. Entonces, creo que... Y date cuenta de algo. Yo decía que si tú tienes una idea, la idea vale más que... Una buena idea vale más que el dinero. Yo no le regalé dinero a la tía mía tampoco. Fue algo transaccional, pero no de dinero. Yo lo que hice fue que le regalé la mejor de las ideas mías. Claro. Lo que me ha dado resultado a mí, le dije, mire, este terreno que están vendiendo va a ser suyo. Y entonces yo quiero dirigir ese proyecto. Claro. Le voy a poner mis técnicos que lo van a hacer, pero yo no soy socio. Eso es suyo. Y así lo hicimos.
y ella está súper feliz con eso. Claro. Se visualiza futuro incluso con ese negocio. No, me encanta muchísimo, de verdad que sí. Y es algo que me parece súper impresionante todo lo que tú has hecho. Entonces, hoy en día, ¿cómo, digamos, yo viendo esto, yo soy emprendedor, digamos, porque estamos hablando detrás de cámaras de cómo tú manejas el negocio, cuáles son los planes, digamos, para el 2024 y el futuro? Yo soy, digamos, inversionista o tengo algo de dinerito o algo así. ¿Cómo yo puedo empezar a hacer dinero con bienes raíces con este modelo de negocio que tú estás presentando? Lo cual es totalmente diferente a lo tradicional que existe allá afuera. ¿Cómo funciona esa parte? Es muy fácil. Es muy fácil. De hecho, yo lo veo muy fácil. Ojalá que pueda transmitir esa idea. Comprar terrenos. Y saber comprar terrenos. Hay que estudiar el mercado. Yo vi una entrevista donde que le hacías a Fernando y su esposa. Ellos hacen un análisis, dicen, tomamos 100 propiedades. Luego las reducimos a 10. La 10 las reducimos a 3. Hacemos oferta para 3, intentando comprar una. Claro. En mi caso, me identifico totalmente con eso. Lo que yo hago, y me estoy diciendo cómo invertir. Mi hobby, lo que a mí me agrada hacer es, o sea, cuando tú me encuentras en el celular, adivina qué estoy haciendo. Estoy mirando todas las propiedades que están en venta. A mí me encanta indagar sobre, hasta aquí, en Miami, en Madrid, en toda parte del mundo, en República Dominicana, pueblo por pueblo. Si hay algo en venta, me gusta saber cuánto cuesta. Pero eso lo hago yo porque me entretiene, es mi hobby. Ahora, no lo hago quizá tan técnico como lo hace Fernando y su esposa, pero ese es mi hobby. ¿Qué tú crees que pasa cuando yo veo algo que se sale del guión? O sea, si venden una casa en un lugar y hay varias casas similares, lo más probable es que todas esas casas estén con precios más o menos iguales. Si tienen las mismas características, mismo lugar, misma casa. Ya yo sé, bueno, esta casa, bueno, no es una oportunidad. Pero si yo he visto 5 o 10 casas que mantienen un precio y veo una que está a un 40% del precio de aquellas 5, yo digo, aquí hay una oportunidad. Claro. Y lo hago de manera, vuelvo y te digo, recreativa. Entonces, bueno, llamo. Mira, me gustaría ver esta casa. Así lo hago con los terrenos. Entonces, ¿dónde está el fuerte mío en los negocios? Incluso lo saben la persona con la que yo he hecho, que yo ofrezco planes de pagos. Por ejemplo, yo trato de obtener una facilidad económica en la venta de parte de quien me vende. Claro. En inglés, ya después, en inglés se llama eso seller finance, que ha sido financiamiento del vendedor. Del vendedor, exacto. En vez de tomar un préstamo cuando compro un terreno, con muy poco he tomado préstamo, casi con ninguno, lo que yo trato de llegar a acuerdo con los clientes, con los vendedores. Claro. Entonces, ya veo que la propiedad vale 40 pesos, el 40% del entorno, hay negocios. Entonces, luego que veo que tiene un precio muy por debajo y que tiene potencial, entonces vamos a negociar. Luego, entonces, le planteo planes de pago. Le digo, mira, vale $1 millón. Yo te voy a dar el 20% de ese $1 millón y dame 3 años para pagártela en cuota, así, así, así. Por lo regular, la gente accede. Accede. Y yo voy pagando sin tener que pagar intereses onerosos por la compra de esa propiedad. Entonces, sí hay una gran oportunidad en hacerlo. Claro está, hay que ser responsable, hay que hacerle una inversión a los terrenos, hay que esperar el momento, hay que estudiar el mercado. Pero mi experiencia con las bienes raíces, es que el valor es exponencial. El valor es exponencial. Te cuento, un bien raíz te puede dar miles % de utilidad, si tú lo sabes manejar, miles de porcentaje de utilidad. Ok, tú no puedes dejarme así en la nariz con esto. ¿Cómo es que la persona veraje o conocimiento general dice que un bien raíz te deja 10% al año, o 3% al año, o un 2% al año, o el X%, pero es bajito, ¿verdad? Es un porcentaje bajito. ¿Cómo es que entonces
uno puede utilizar un bien raíz para hacer miles de por ciento, como tú estás diciendo. Sí, claro. Te voy a poner un ejemplo. Te voy a poner un ejemplo para evitar que se vea como un negocio piramidal, porque no es la idea. Los bienes raíces es un negocio muy sólido. Yo compré una finca, una parcela de 300,000 metros de tierra. La compré en 60 millones de pesos dominicanos, $1 millón. $1 millón. La pagué en 3 años en cómoda cuota. Claro. No, me sometí a un plan de pago de 3 años en cómoda cuota. Escucha eso. 3 años. Pero en la negociación estaba que yo podía desarrollar la propiedad Durante esos 3 años. durante esos 3 años. Y pagar incluso con los ingresos. Con los ingresos que entraban. Que los ingresos que producía la misma propiedad. Déjame decirte que esa propiedad fue la que yo vendí en la pandemia. Y los primeros meses entraron más de 100 millones de pesos, $2 millones Wow. en esa propiedad que yo la compré por 60 Casi duplicaste. en los primeros 3 meses. Y yo no pagué los 60. Yo esperé los 3 años. Entonces, luego, ese fue el down payment. Luego, esa propiedad tenía cuenta por cobrar ascendente a 400 millones de pesos dominicanos, más $4 millones por cobrar. Wow. Entonces, ahí te dejo una muestra. Claro, entonces, déjame entender la matemática. Se compró en $60 millones a crédito. Claro, a crédito en 3 años. En 3 años. En los primeros 3 meses después que tú la compras, recibes para atrás, porque la vendiste. Sí, la vendí en plano. La vendí en plano. Hice una notificación y vendí los solares en planos. En plano. 100 millones de pesos. $2 millones. Que son $2 millones. Básicamente duplicaste la inversión inicial, pero a 3 años. A 3 años. Que en realidad, si tú pones 20% de la primera propiedad, es un 10x. Te preguntarás cuánto había dado por la propiedad de inicial. 20 millones. 20 millones. Millones $250,000. Ok, $250,000. Ok, casi un 20x hiciste. Como un 8, básicamente, en los primeros 3 meses. De cash. Y además de eso, tenías cuentas por cobrar de la propiedad que te empezaba a generar. $4 millones. De $4 millones. Ya entendí por qué. Entonces, de manera objetiva, sin mucha explicación, te das cuenta que sí se puede. Claro. Pero obviamente aquí está el detalle, el secreto. Tú sabes cuándo hacerlo. Y cómo hacerlo. Porque entonces, obviamente, hay 2 verticales. Una es la negociación con el vendedor que te va a vender la propiedad para tú poder hacer el plan de pago con el vendedor. Y otra es con el comprador que te va a comprar la propiedad que tú acabas de... Entonces, me parece muy interesante porque además de todo, tú tienes que agregar valor a esa propiedad. ¿Cómo tú haces eso para entonces incrementar el valor de esa propiedad de manera exponencial? Bueno, inmediatamente, desde que tú presentas un proyecto en plano, donde tú le inviertes a la propiedad, que le prometes va a hacer calles, aceras, contenes, los servicios eléctricos, sanitarios, todos los servicios, que tú vas a hacer un ambiente, va a urbanizar ese terreno. Claro. Ya, todo cambia. Porque tú compraste una finca y ahora estás vendiendo una urbanización. Claro. Claro está, a ese costo tú le sumas el desarrollo. Pero te voy a dar un secreto. El desarrollo se paga con los mismos intereses de las cuentas por cobrar. O sea que se equilibra. De hecho, yo voy haciendo el desarrollo paulatinamente. Y lo voy haciendo en función de los ingresos que van entrando por esas cuentas por cobrar. Claro, porque entonces tú nunca tienes que salir... Nunca sale dinero de tu bolsillo para desarrollar el proyecto. La misma propiedad empieza a pagarse solita porque tú la vendiste a planes de pago también. Y tú la compraste a planes de pago. Ya. ¿Ves? Entonces, ese es el secreto. Es decir, y lo bueno de eso es las nuevas inversiones. Que el vecino del lado ve el desarrollo, el que tiene la otra propiedad. Claro. Y dice, mira, me interesa hacer negocio contigo. Yo quiero también. Yo quiero que tú me la compres. Y tú terminas comprando la otra propiedad del vecino y continúa. Y eso es lo que ha sucedido. Ojalá un día tú puedas ir por allá y yo mostrarte lo que estamos haciendo. Pero ya tenemos 4 localidades. O sea, eso es un proyecto. Pero ya nosotros hemos lanzado 4 proyectos de ese tipo. Wow. A esa escala, mayores incluso.
Y próximamente vamos a lanzar uno en la capital dominicana, Santo Domingo. Wow. Y de eso se trata. Me gustó mucho el término, los activos pasivos. De lograr que nuestros negocios trabajen para nosotros y no nosotros para ellos. Claro. Y creo que lo estamos logrando en ese sentido. No, eso me encanta. Entonces, para simplificarlo, porque puede haber una persona que no haya entendido, tú compras un activo en plan de pago. Exacto. Luego tú agregas valor a ese activo. A ese activo. Remodelándolo, agregándole amenidades, etc. Le agregas valor. Y el valor superior de este activo, tú lo vendes en planes de pago también. Sí. Y el plan de pago de esto es mayor al de esto. Claro. Y además, el valor de esto es mayor que el de Mucho este. mayor. Muchísimo mayor. Y así es como entonces tú multiplicas por miles de % Sí. el valor de este bien raíz que tú compraste en planes de pago a 3 años. Y Así nunca es. tienes que sacar dinero de tu bolsillo para hacerlo. Pero lo interesante de esto es que los adquirientes que comenzaron, por ejemplo, que se pararon a la primera, cuando yo comencé a vender, en ese proyecto vendimos a 2,000 pesos el metro cuadrado. Hablo en pesos, 58 por dólar, para que lo lleven a dólares. Eso viene siendo como 30, $40 más o menos. 30, 40 dólares el metro. Pero nosotros tenemos una política, y por eso es que vendemos mucho, también de incrementar los precios para darle ganancia, y por eso esto es lo que se llama ganar. Claro. Personas, porque tú dirás, bueno, el negocio es tuyo. No, si tú haces un negocio donde solamente tú ganas, No es lamentablemente no es negocio. Y ahí es donde entra la parte no ética que nosotros estamos No hablando. ética. Los negocios tienen que ser buenos para ti y tienen que ser mejor para el que hace negocio contigo. 100%. Mejor. Y eso es lo que pasa. Al cabo de 2 años, ya los terrenos que ellos compraron se le habían duplicado en el precio. Y los revendían entonces adelante. Claro. Nos saldaban a nosotros y venían nuevos clientes entonces y asumían el compromiso muchas veces, pero lo vendían más del doble. Por ejemplo, ese proyecto ahora se está vendiendo a 5,000 pesos el metro cuadrado. Y antes eran fue en la 2,000. pandemia. En la pandemia lo compraron a 2,000. Wow. Es decir, hace 3, 4 años lo Sí. compraron en 2,000 pesos el metro cuadrado y ahora está en 5. Eso es 5,000. 2.5 veces más. Veces más. Exacto, 250% de incremento. Y esos son nuestros clientes, quienes nos dieron beneficio a nosotros, pero los más beneficiados fueron ellos mismos. Claro. Además, le dimos la oportunidad única de adquirir una vivienda con poco dinero de inicial, de enganche. Claro. Lo que decía, tu idea tiene que satisfacer una necesidad de una manera beneficiosa para quien recibe tu servicio Claro. o tu servicio o tu producto. Entonces, ahí tú tienes una idea, ahí tú tienes un negocio. Claro. Todo lo que tú hagas, primero piensa, ¿se va a beneficiar quien me compra? Y eso, por eso hemos crecido mucho. Porque le hemos traído soluciones que nadie le había brindado en el mercado inmobiliario en la República Dominicana. Claro. Que nadie había brindado. Y en ese negocio nosotros también hemos sido exitosos. Claro. Y entonces, obviamente, tú tienes de este lado este negocio y del otro lado la constructora que Sí. le provee el servicio de construir todos estos proyectos y eso. Lo que me parece excelente. Es como básicamente aquí en Miami hay una torre que están construyendo al lado del apartamento donde vivo. Y esa torre, un amigo mío, compró el penthouse ahí. Lo compró creo que en $2 millones. Todavía no está terminada la torre, pero ya el penthouse de él vale alrededor de 4.5 a 5 millones de dólares. Y él no ha tenido que pagar los 2 millones de dólares todavía porque está a plan de pago. Pues lo mismo. Exactamente lo Pero mismo. te aseguro que los desarrolladores están súper contentos con tu amigo Claro. que le compró y confió en ellos y también le irá súper bien. Claro. De eso se trata. Wow. De eso se trata. Eso me encanta. Entonces, hoy en día, ponte tú, que hay una persona aquí viendo que quiere tal vez empezar a trabajar contigo, invertir. Dice, esto me parece un negocio excelente para yo empezar a multiplicar mi dinero, no solamente comprando activos, sino también generando ingresos pasivos y posiblemente hacer un 250% en tan solo unos años. Es decir, para mí es loquísimo que solamente en 36 meses tú puedas 2.5 y 250%. Sí. El asunto inicial cuando ni siquiera ha terminado y ni siquiera te ha tenido que poner el dinero completo. Así es. Lo cual está excelente. Entonces, ¿cómo una persona puede contactarse contigo? ¿Cómo pueden empezar a trabajar? Ponte tú, mira José, yo tengo $50,000 aquí, tengo $100,000, tengo $10,000, tengo $5,000. ¿Cómo pueden empezar a trabajar contigo? Bueno, hay muchas ideas de negocios que se derivan de lo que nosotros hacemos.
yo he estado muy interesado en financiarles. Recuerda que hemos hecho hincapié en la venta de los solares, pero la parte de apartamentos es muy grande de nosotros. Claro, pero tú mencionaste que tenían 1.500 apartamentos. 1.500 apartamentos. Yo estoy hablando de la parte operativa de nuestra empresa. Pero como esos son fideicomisos, yo prácticamente no cuento con eso. Y ahí está el éxito. Simplemente los construimos y cuando están al final, dejan su utilidad correspondiente. Pero eso es algo que hay que hablar también. Mira, lo bueno de la construcción es que es una industria. Una industria. Y la construcción tiene como industria muchos sectores. O sea, bueno, el sector tiene muchos componentes, vamos a decir. La industria tiene muchos componentes. Cuando yo vendo los lotes de terreno, lo que estoy es dando el primer paso de una industria. El terreno, eso es lo básico. Claro. Después viene la construcción. Entonces, a mí me gustaría subir al nivel de también financiar la construcción de la vivienda a esas personas. Entonces, si alguien quiere venir a invertir, haríamos un plan para construirle a esa persona, ya cuando terminen de pagar el solar o el lote de terreno, que le construyamos esa vivienda, que ponga de garantía la misma vivienda y que esa persona ya se mude a su casa y que pueda seguir pagando. Eso podría generar activos pasivos para cualquier persona y le haría un gran bien a ese cliente que ha mostrado disciplina de pago porque ya pagó su solar y ahora quiere ir por su vivienda. Claro. Entonces ahí veo un negocio. El otro es los materiales de construcción. Se pueden hacer muchísimos negocios con los materiales de construcción también. Sí. Y tú me mencionabas aquí detrás de cámaras también la parte de lo que son equipos pesados. O sea, se puede importar. Importar, ok. Materiales para trabajar a gran escala. Claro, y tú mencionabas también equipos pesados también, que tú estás pensando incursionar en esa parte. Estamos evaluando la posibilidad de incursionar en representar una marca de equipo pesado, de equipos amarillos. Wow. Eso para... la industria de la construcción ha crecido mucho en República Dominicana, pero ahí no solamente va a ser para República Dominicana, sino República Dominicana, Haití y las islas, las Antillas Menores. Wow. Pero todavía eso no se ha materializado. Claro. Entonces, pero estamos en eso. Claro. Entonces, tú habías mencionado que el 90% de los clientes que ustedes manejan hoy en día están fuera de República Dominicana. Sí. ¿Por qué y cómo tú piensas, digamos, una persona que está viendo aquí, cómo entonces podrían empezar a ser parte de ese 90%? Sí, qué bueno. Mira, me imagino que tu audiencia no es solamente dominicano, es todo el mundo latino. De todo el mundo. Nos ven incluso de Indonesia, de Australia, de Siria. Nos ven de todo el mundo, literalmente. Lo que estamos es contando nuestra experiencia. Claro. Pero lo que pasa en República Dominicana quizás sea igual en otros países. Te aseguro que es igual en los países centroamericanos. Claro. Y yo te decía que la diáspora dominicana es bastante grande. La diáspora son aquellos dominicanos que residen fuera de su país y que constantemente entonces mantienen conexión con su país enviando remesas. En principio las remesas de esos dominicanos eran de subsistencia. O sea, ayudaban a sus familiares que se quedaban en República Dominicana para sobrevivir. Le enviaban $100, $200 para que compraran la comida. Eso sigue, pero las remesas... para decirte un número, en República Dominicana anualmente ingresan más de $10 mil millones en remesas. Wow. Esos son 10 billones de dólares. Exacto, 10 billones de dólares en remesas todos los años de la diáspora, de los dominicanos que están en el exterior. Entonces, eso mueve todo. Claro. Todo. Pero eso pasa en Guatemala. En México, eso pasa en Colombia. En México ni se diga. En México yo creo que las remesas pasan los $40 mil millones. Wow. En todos los países centroamericanos o cualquier país de esto que te ven en tu contenido, que tenga una diáspora, siempre se mantienen vinculados a sus países enviando. Pero los dominicanos, en particular, los centroamericanos ahora invierten, compran terrenos, compran viviendas. Entonces, sí, el 90% del público es por eso. Es dominicano residente en el exterior. Entonces, nosotros... promocionamos nuestro producto aquí en Estados Unidos y le damos garantías para que ellos inviertan en República Dominicana. Claro, eso me encanta, de verdad que sí. Entonces, pero es por el potencial económico que le brinda una nación como Estados Unidos a esos dominicanos que vienen a trabajar y entonces esos recursos lo invierten en su país
quizá con un sueño de regresar, que a veces se le vuelve muy lejano, pero muchos terminan entonces viviendo en los dos países. Van Claro. pero tienen su casa allá. Claro, y además de eso, se vuelve eso un activo que puede generar ingresos pasivos. Ah, muy porque interesante. pueden también rentarlo y eso entonces empieza a generarle flujo de efectivo para Eso lo atrás. hacen ellos. Eso lo hacen. Hay gente que hace compra de apartamentos para alquiler. Entonces ahí entran en los activos pasivos. Claro, porque claro, sí, Y para ellos independizarse financieramente también. O sea, Claro. que no están pensando más. Sí, sí, porque yo me pongo a pensar así, si yo trabajo, digamos, en Estados Unidos, yo gano $3,000, $4,000. Aquí en Estados Unidos, $3,000, $4,000 te da para subsistir, pero a la rayita. Sí. Pero $3,000, $4,000 en República Dominicana es un montón de dinero. Es mucho dinero. Es mucho dinero. Y tú puedes $100, $200, $300 mensuales, pero ese dinero tú puedes utilizarlo para empezar a invertir y crear este activo que ya luego dentro de 36, 48 meses empieza a generarte flujo de efectivo. Muy bien. Y Mira, me decías la oportunidad para invertir. Otro nicho importante para invertir que hasta hace poco no se podía porque allá la ley de alquileres es muy proteccionista al inquilino. Yo a nadie le hubiese recomendado que invirtiera en alquileres en República Dominicana, digamos, empresarios, inversionistas, porque la ley de alquileres no le favorecía. Porque tú alquilabas y no podías sacar a quien te alquilaba. claro, si no te pagan, entonces tú no puedes sacarlo. No puedes sacarlo. Wow. Es muy difícil, no es como aquí. Entonces, pero ahora hay una nueva ley de alquileres e incluso yo estoy pensando en desarrollar proyectos grandes solamente para alquiler. Ahí hay una oportunidad de alguien que quiere invertir, que tenga dinero, digamos, bueno, vamos a unar esfuerzos y vamos a hacer un gran proyecto, pero no lo vamos a vender, lo vamos a alquilar. República Dominicana ahora tiene oportunidades para eso, porque tiene una ley que respalda al propietario. Claro, claro. Bueno, vamos a tener que hablar detrás de cámaras aquí Sí. porque no solamente yo, sino también los clientes. Bueno, tú viste ya a Fernando González de Robert Kiyosaki. Sí. Entonces, el network que tenemos aquí en Estados Unidos y por mi propio negocio, que maneja un flujo de efectivo altísimo, nos permite también invertir y brindar también esa oportunidad a otras personas de esa manera, lo cual me encanta. Entonces, 2 preguntitas más y terminamos aquí hoy en día. ¿Cuál tú crees que ha sido el éxito tuyo allá en República Dominicana? Porque muchas personas piensan que tú tienes que salir de tu país para ser exitoso. ¿Cuál tú crees que ha sido la razón o una de las claves principales para el éxito tuyo viviendo dentro de República Dominicana, aún estando en un ambiente el cual exalta la pobreza y el ser víctima? Sí, mira, yo debo decir que República Dominicana, a diferencia de otros países de Latinoamérica, ha tenido un crecimiento sostenido durante más de 60 años. O sea, la República Dominicana ha estado creciendo en el orden del 5% en adelante, o sea, promedio. Claro. 5% en los últimos 60 años. Y muchos dominicanos han salido de la pobreza, realmente. Nuestro país ha creado poco a poco, en muchos años, ha ido creando ya una clase media. Y yo te digo una cosa, yo soy testigo de gente que viene a estar en la clase media o a superar la clase media, pero así muchos dominicanos. Y cuando una gente llega a la clase media, lo primero que piensa es en la vivienda, Claro. en su vivienda, en su apartamento. Eso ha brindado una oportunidad en el mundo inmobiliario. Y yo creo que a eso se debe también, debo resaltar esa ley de fideicomiso que crea el patrimonio autónomo para emprendedores, como lo fui yo en su momento, Claro. esencial. Porque los riesgos no lo administro yo, lo administra el patrimonio autónomo. Tú no confiarías en mí en aquel momento, no hubiese confiado en mí en aquel momento. Pero si yo tengo un banco detrás que dice, sí, yo estoy administrando el dinero, entonces tú dices, bueno, pues yo confío en el banco. Claro. Entonces, yo creo que esas iniciativas han ayudado. Crear el bono a la primera vivienda en República Dominicana. O sea, si tú compras una vivienda, el Estado te devuelve los impuestos que se pagan en la construcción, te lo devuelve como un bono a la primera vivienda. Eso ya para vivienda de interés social. Yo siento que como país, a su paso, nosotros hemos ido avanzando. Progresando. Y recuerda, donde más oportunidades hay, es donde está todo por hacer. Claro. Y nuestros países están todavía... Todo lo que hay aquí lo podríamos hacer en nuestros países. Eso 100%. Eso es así. Y yo personalmente lo he visto. Por ejemplo, tú no sabes esto, pero yo todo el negocio lo construí en inglés. Exacto. Y hasta hace, no sé,
julio del año pasado, 7 meses, 8 meses atrás, que empecé el negocio en español. Y fue más porque muchísimas personas me decían, Josué, tú eres dominicano, ¿por qué tú no traes esto al español? Tú tienes ya éxito, no simplemente estás traduciendo, no eres un papagayo que solamente habla. Tú tienes resultados reales, tráelo aquí. Y ha sido un crecimiento exponencial. Es decir, yo no me esperaba esto. Y más que nada, los resultados que estamos teniendo, por ejemplo, en mi caso mío, que lo que yo enseño es ventas, ¿verdad? Vender. Convertirse en un vendedor digital. Bueno, te he comentado de mi propio padre. Sí. En los últimos 60 días ha vendido como más de $300,000. Oye, qué bueno. Sí, y entonces tenemos personas, por ejemplo, en Venezuela, haciendo allá en Venezuela $5,000 en comisiones personales en solamente 3 semanas. Wow. Entonces, le cambia la vida completamente. Entonces, creo 100% que no solamente el Internet ha vuelto el mundo plano, en el sentido de que tú tienes acceso a cualquier cosa, sino también el hecho de tú poder ganar, por ejemplo, en dólares y poder utilizar, viviendo en República Dominicana, Venezuela, donde sea, utilizar ese dinero para luego invertirlo en tu localidad para poder crecer mucho más. Creo que es una oportunidad la cual no teníamos cuando yo crecí, ni cuando tú creciste, por lo menos. Sí, pero mira, haces bien en compartir tu conocimiento y tu éxito con el público de Latinoamérica, porque ese pesimismo que hay, ya te decía que tiene tutores que lo promueven. Entonces, cuando vienen personas como tú, Josué, que está haciendo de tutor a mucha gente, entonces escuchan otra voz. Escuchan otra voz. Y yo creo que hace falta que tú continúes haciendo el trabajo que estás haciendo. De hecho, te voy a dar un testimonio a favor tuyo. Un amigo que me dijo, mira, mencióname en la entrevista porque le compartí. Un ingeniero civil, amigo, el ingeniero Esteves. Él es muy seguidor. Claro, sí, Miguel Esteves. Él se llama... No, Cristian Esteves. Cristian Esteves. Ah, bueno, otro Miguel. Okay, Cristian Esteves. Pero él es un seguidor, ya tú sabes, un discípulo de Robert Kiyosaki. Y cuando yo le dije, mira, yo voy a compartir con personas que están muy en el entorno de Robert Kiyosaki. Sí. Y como tú siempre me has hablado de Robert Kiyosaki, de que los negocios que nosotros hacemos como que se alinean a la visión del señor Kiyosaki. Digo yo, mira, voy a mencionarlo. Y digo yo, ¿y quién te va a entrevistar? Me dijo él. Digo yo, Josué. Ah, sí, Josué. Pero ese joven lo hace excelente. Y él es que ha ayudado a Fernando en unas ideas que le ha dado. Sí, sí. Entonces, de verdad que me lleno de mucha alegría y mucho respeto por ti, porque yo te vi un niño. Sí. Y el ver ya que tú estás contribuyendo a ayudar a sacar adelante a otras personas y quizás puedas contribuir conmigo también. Claro que sí. Así que de verdad que siento mucha alegría, mucho entusiasmo y te motivo a que sigas adelante. Claro. No, muchísimas gracias, de verdad que sí. Y Fernando, algo que no sabías, Fernando vivió allá en República Dominicana. Y entonces él conoce bien Santiago, Santo Domingo y todo eso. Y no sabía eso de verdad. Y sí. Bueno, ya luego te conecto con él porque creo que hay una oportunidad muy grande, de verdad que sí hay. Muy bien. Entonces, nada, una última pregunta. El podcast se llama Actitud Millonaria. ¿Cuál tú crees que déjame repetir la pregunta. ¿Cuál tú crees que es la actitud correcta que una persona tiene que tener para poder hacer su primer $1,000,000? Lo primero es construir una idea. Una idea, primero, que tú te sientas cómodo. Voy a volver a mi esencia. Que te guste. Una idea que tú tengas los talentos suficientes para llevarla a cabo. Y una idea que resuelva un problema de tu comunidad, de la población o del mundo. Si tú trabajas con perseverancia sobre esa idea, vas a obtener el $1,000,000 y mucho más. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Y yo creo que incluso más... ¿qué tú le dirías? Yo tengo una opinión respecto a esto, pero ¿qué tú le dirías a una persona? Bueno, no tengo una idea. No sé cuál es mi habilidad. No sé dónde empezar. No sé qué hacer. No sé nada. ¿Qué tú le dirías a esa persona? Acércate a Josué, que te va a ayudar en eso. Si no lo puede ver personal, porque su agenda es muy ocupada, entonces síguelo en Actitud Millonaria. Sí, actitudmillonaria.com. Actitudmillonaria.com. En pocas palabras, mira, necesitamos maestros, necesitamos tutores. Y ustedes, los maestros, también necesitan discípulos. Yo creo que si tú careces de una idea,
pon tu jarra donde esté fluyendo el agua. Porque jamás el agua va a llegar a tu vasija si no está bajo la fuente. Claro. Entonces, colócate bajo la fuente. Ve a esos círculos, a esos entornos. Esos entornos son muy importantes. Quizás tú no tengas una idea porque tú no tengas un buen entorno. Quizás tu entorno no te está ayudando. Porque si no tienes idea, quiere decir que en el entorno que estás no están fluyendo las ideas. Entonces, cambia de ambiente, cambia de entorno. Colócate en aquel lugar donde haya flujo de ideas, donde tú puedas atrapar algo y eso que atrapes te convierta en una mente con una actitud millonaria. Me encanta, me encanta. Y voy a expandir un poquito con respecto a eso y con eso termino. Y es, si una persona no sabe qué hacer, es decir, yo supongo que cuando tú empezaste tú no tenías idea que iba a llegar a este punto. Yo jamás pensé que iba a estar trabajando con Robert Kiyosaki y tener los clientes que he tenido. Jamás en mi vida hubiese pensado eso. Saliendo de República Dominicana, mudándome a Indiana en una casita súper chiquitica, que yo creo que no sé si fuiste. Sí, yo llegué a conocerla. Sí, pasando un frío terrible. Y entonces jamás pensé eso. Pero ¿qué yo hice? Empecé. Y hablaste mucho del entorno. Y voy a volver a la historia de cuando salí de la gasolinera. Aquí, no sé si tú sabes, la Torre Porsche en Sony House. No sé si sabes cómo es. Sí. Los amigos míos se mudaron ahí. Eran 2. El apartamento tenía 3 habitaciones. Y yo a ellos lo había conocido en el entorno de un evento de mercadeo y de ventas años atrás. Los había servido 100% gratis. Simplemente quería brindarle valor, servirle con mi habilidad de ventas, Instagram y redes sociales. Y ellos se recordaron que yo vivía en Miami. Y me volví muy amigo con ellos. Y me recuerdo que ellos me vieron a mí en la gasolinera. La cara mía estaba totalmente llena de espinillas. Y estaba en un momento muy, muy difícil. En medio de pandemia, mi abuelo muere. No puedo ir a República Dominicana porque el país está cerrado. Así fue un momento muy difícil en julio de 2020. Y yo me recuerdo que ellos me dijeron, Josué, acabo de mudarme a Miami. Múdate con nosotros. Pero ellos me brindaron una mano. Me dijo, el entorno, múdate aquí. Pero tú vas a pagar renta. Y yo, ay. Y yo, ¿cuánto es la renta? Y yo, $15,000 mensuales de la renta total. Entre 3 son $5,000 mensuales. Y yo, $5,000 mensuales, ¿dónde yo voy a hacer esto? Yo tenía $15,000 ahorrados de un año completo de trabajo en la gasolinera. Y yo dije, yo estoy viviendo en un closecito chiquitico aquí, súper incómodo. Es decir, ya yo he hecho más de $1 millón. $15,000 no es dinero. Yo no tengo dinero. Es decir, $15,000 no es nada. Si yo lo pierdo, si lo tengo hoy o mañana, no me cambia nada. Me arriesgué. Y entonces yo dije, bueno, tengo 2 meses para vivir, entre utilidades, comida y eso. Tengo 2 meses para vivir y voy a ver qué hago. Me aventuré, salté y cambié mi entorno. Me mudo a la Torre Porsche y no sé si tú has ido, pero es algo absurdo. Es decir, si quieren verlo, vayan a Google y pongan Torre Porsche para que tú veas. Maluma, Anuel, Billonarios eran los vecinos. Un entorno completamente diferente. Y me recuerdo yo que en el primer mes yo me volví a enfocar en lo que yo era bueno, que es ventas digitales y marketing. Y dejé de hacer los errores que cometí en el pasado. Y en el primer mes hice $89,000. Wow, felicidades. Sí. Y después de ahí las cosas han crecido de una manera exponencial. Y hoy en día el averaje es de $5 o $10,000 al día como un día malo. Y un día bueno son $20,000, $30,000 al día, lo cual es, de nuevo, extraordinario. Extraordinario. Pero todo empezó con eso que tú dijiste. Cambiar el entorno. Cambiar el entorno y aquí arriba. Y la idea. Y la idea. Alguien ha dicho, róbame dinero, pero no me robe una idea. En pocas palabras, aunque uno comparte las ideas, pero queriendo potencializar que las ideas producen dinero. 100%. El dinero no produce ideas. O sea, el dinero produce bienestar y todo, pero no ideas. Eso sí es así. Señores, muchísimas gracias, José, por haber compartido tu tiempo aquí. El tiempo se me pasó volando. Wow. Duramos 1 hora y media, me di cuenta pero me aquí. encantó. Sí. Y de verdad aprecio mucho el tiempo tuyo, tú compartir tu historia aquí. Y a todo el mundo que está viendo esto, toda la información de José va a estar aquí en este video. También va a estar su correo, página de internet, número de teléfono, etcétera, si quieres contactarlo para luego entonces empezar a invertir y empezar a apalancarte de manera correcta para construir activos que generen ingresos pasivos. Así que, José. Y estamos a las órdenes. Todo aquello que quieran contactarnos, con mucho gusto. Estamos en la mejor disposición de compartir nuestras experiencias con ellos. Claro que sí. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti. Claro que sí. Nos vemos en el próximo episodio. Bye bye.